Sí, la verdad que estuvo lindo ahí. ¿Cómo cambia cuando cae un poquito de agua, no? Sí, la Cambia el verdad. humor. Cambia hasta el lugar, sí. Claro, claro, bastante bueno. Bastante bueno. Vamos a dar un poquito de luz. ¿Se ve cómodo ahí el pizarrón? Sí, sí, se ve bien ahí. Bueno, basta. Tenemos buena imagen hoy. Internet anda más o menos hoy. Hoy ha estado un poquito, se cortó de a rato, pero Sí, enseguida estuvo volvía. medio lerdo para entrar no sé si a la computadora mía, pero no ha Sí, sí, entrado. puede ser. Eh, Sí, se notó que había algunos problemitas. Pero vamos a ver qué ocurre. Creería que va a pasar pronto el desperfecto que había. La semana estuvo mal el martes a la mañana, se cortó. Bueno, se cortó el lunes a la tarde. Pero había problemas sí en la red. Bueno, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿En las materias bien? Sí, tirando. Hagan tiempo para que, Tratando de eso, de hace tiempo para poder hacer todo junto. claro, no, para Uy, que se nos no hace. perdamos, digamos, el hilo de justamente de que tenemos que seguir a través del programa de todas las materias por igual, ¿cierto? Eso. Estamos tratando de hacer eso. Claro, porque ya que tenemos una inversión, le saquemos el mejor resultado. Exacto. Es muy, muy conveniente. Bueno, estábamos viendo metales no ferrosos. Terminamos de ver aluminio la semana pasada, ¿verdad? Le hago una pregunta, profe, usted que está en el tema este. ¿De qué Sí, está cómo no. compuesta la pintura en polvo? La Tiene pintura, partículas. Sí, la pintura en polvo, ¿no? La que se utiliza, la que se pinta en en polvo. general. No, no la pintura, la del tarro, sino la que viene en polvo, que se pinta y después se mete al horno a 200 grados para... La que Ah, trabaja con... La sí. pintura epoxi, ¿eh? Puede ser Sí, es algo parecido a la epoxi. sí, Trabaja puede con ser. un electrodo de alta tensión y va conectado a ¿Cómo? positivo. Eso trabaja con una pistola que tiene un electrodo que genera alta tensión en ese electrodo y Ujú. cuando cruza la pintura se polariza y se pega al elemento donde está pintando y después hay que meterlo al horno y dejarlo a 200 grados, 180, Claro, 200 grados y queda un espejo. Pero no claro. sé bien de qué está compuesta esa pintura. Son acrílicas. Ujú. Son acrílicas. O sea, más o menos los constituyentes en general son distintos tipos de pigmento en una suspensión, ¿cierto? Que es como un gel. Ese pigmento lo que hace es fundamentalmente producir una reacción química entre los elementos y el electrodo es lo que genera, digamos, la energía necesaria para que haya una buena combinación de todas las moléculas que integran el pigmento y a su vez, digamos, este gel, ¿no es cierto?, que va a hacer el transporte de los distintos componentes que lleva la pintura. Son todos Claro. productos orgánicos. Ujú. Es decir, al igual que los polímeros, es decir, lo que son los plásticos sintéticos, ¿cierto? Forman moléculas orgánicas, ¿no es cierto?, que se entrecruzan en un proceso que se denomina polimerización. Ajá. Y esa polimerización, lógicamente, está compuesta, o sea, por lo que producen las reacciones, que pueden ser
distintas moléculas, ¿cierto? Según la naturaleza de la pintura de que se trate, ¿no? En general son las mismas, tanto, por ejemplo, la pintura al agua que nosotros conocemos para la construcción, como lo que se deposita en los distintos vehículos, son moléculas orgánicas de distintos tipos, ¿no es cierto? Es decir, normalmente pueden ser un polímero en fase líquida y a su vez, ¿no es cierto?, se combina con un diluyente. Ese diluyente reacciona a presión y a temperatura. Y lógicamente hay un elemento que provoca la reacción, que normalmente se conoce como iniciador. Ese desencadena la reacción, ¿no es cierto? Y lógicamente produce la llamada polimerización. Y el calor, lógicamente, completa, ¿no es cierto?, el proceso, provocando entonces la unión de esas moléculas íntegramente para que, lógicamente, según la naturaleza de la pintura, produzca, digamos, el efecto y a su vez, ¿no es cierto?, la calidad que corresponda según esos elementos. El proceso en general se llama la síntesis, ¿no es cierto?, que provoca la combinación de estos elementos. Ocurre que en algunos casos es necesario que además de temperatura y presión, ¿cierto?, tenga también una determinada reacción electroquímica. Es decir, que los electrodos, ¿no es cierto?, producen esa reacción, o sea, la ionización de los elementos, ¿no es cierto?, para que la reacción tenga una determinada combinación de algunos elementos y a su vez esos elementos, al formar el compuesto, se combinan completamente mediante el pasaje, ¿no es cierto?, de calor. Es igual que la deposición electrolítica, ¿sí?, que se utiliza para Claro, las reacciones. sí, sí. ¿Eh? Claro, sí, 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 algo así es. Sí, sí. Claro. Sí, lo estuve viendo. Estoy tratando de hacerme una pistola para pintar, por eso estoy investigando de qué se trata. Claro. Sí, son procesos un poco delicados, electroquímicos, ¿no es cierto?, que por ahí, digamos, cuestan un poco desarrollarlo, ¿no es cierto? El concepto de justamente que se utilizaba antes respecto de las pinturas, ¿cierto?, eran las reacciones de elementos electroquímicos, ¿cierto?, para lógicamente lograr un resultado. Por eso que se utilizaban, ¿no es cierto?, distintas pinturas para, en el caso de las chapas metálicas, ¿no es cierto?, las reacciones tenían que ver, ¿no es cierto?, justamente en que la deposición se efectuaba sobre la chapa, ¿no es cierto?, que era químicamente positiva, o sea, generaba lo que sería el cátodo, y la pintura se adhería eléctricamente a ese cátodo, y así se producía, ¿no es cierto?, la firmeza, la protección correspondiente. En cambio, hoy en día incluso se puede pintar hasta los plásticos, ¿no es cierto? Pero lógicamente antes de efectuar, digamos, la aplicación de la pintura, lo que se hace es hacer una ionización con una interfaz metálica, ¿cierto?, que se adhiere al elemento plástico, por ejemplo, y luego se aplica la pintura, digamos, sobre esa capa inicial que se produce, que vendría a ser justamente la base que va a recibir la pintura definitivamente, ¿no? Y ahora las pinturas de epoxi también son orgánicas, por supuesto, y los pigmentos, ¿no es cierto?, que le dan los colores, también son moléculas orgánicas que pueden surgir de óxidos metálicos, ¿no es cierto? O sea, que le dan los iones necesarios para que formen la interfaz, que sería la capa, ¿no es cierto?, que va a ser de pintura. Esta, en principio, es una interfaz
de polímeros, ¿no es cierto?, que guardan una relación cristalina. Justamente, es decir, que tienen la capacidad de ordenar las moléculas iónicas, ¿no es cierto?, que poseen las pinturas, y de ese modo refractan la luz. Y al refractar la luz, le dan el color o las diferencias de color a la pintura. Con la gran variedad de colores y tonalidades que hoy en día en la pintura, lógicamente hay una combinación muy compleja, ¿no es cierto?, de estos elementos orgánicos que van a constituir la variedad, digamos, que corresponde a los colores que presentan las distintas bases, ¿no es cierto?, de pintura. Siempre hay una base y una que le da la finalización. Y la síntesis normalmente se da, ¿no es cierto?, con la temperatura, lo que se denomina curado en el proceso químico, el curado. Bien, gracias. Digamos, hay mucha más especialidad que lo que estoy diciendo, ¿no es cierto?, en ese sentido de lo que hace a las distintas pinturas que hoy en día se manifiestan. Pero siempre son relación electroquímicas las que van a generar esos procesos. Es muy lindo el mundo ese de la pintura y requiere de una ingeniería de bastante desarrollo, ¿no es cierto? Bien, eso lo manejan muy bien los químicos en ese sentido. Claro. Bueno, ahora vamos a ver entonces, estuvimos viendo todo lo que era aluminio y las aleaciones y las distintas características que hacen, ¿no es cierto?, al conjunto de los procesos, ¿no es cierto?, que se obtienen con este metal, el aluminio. Y hoy empezaríamos a ver el magnesio. Creo que por ahí habíamos dejado la semana pasada, ¿sí? A ver. El magnesio. ¿Tienen alguna duda al respecto del aluminio, de lo visto en el aluminio? No, profe. Bueno. Una pregunta, ¿puede aceptarme? Estoy con el celular ahora y quiero entrar con la computadora. ¿Cómo? Ah, bien. ¿Me puede aceptar? Ah, ¿usted está en la sala? Bien. Gracias. No, Bruno. Perfecto. Así es la cosa. Bueno, ahora vamos a ver entonces magnesio. Bien. Bueno, respecto del magnesio, decimos que no existe en la naturaleza, ¿no es cierto?, como elemento libre o nativo. El magnesio se encuentra en gran cantidad de compuestos, tanto como carbonatos, silicatos, sulfatos, hidróxidos, siempre combinado, formando moléculas compuestas. Los principales minerales, vamos a poner algunos aquí. Son la dolomita, que es un carbonato doble, de magnesio y calcio.
Ese es la dolomita. Otro compuesto es la epsonita. La epsonita. Este es un sulfato de magnesio. ¿Cómo está compuesta la dolomita, profe? No se La alcanza a ver bien. dolomita es un carbonato doble de magnesio y calcio. Esta sería la molécula del carbonato de magnesio y calcio. La epsonita es un sulfato de magnesio que tiene 7 moléculas de agua. Después está la carnalita. La carnalita es un cloruro de potasio y magnesio. Cloruro de potasio y magnesio. Y 6 moléculas de agua. Otra serie de minerales es la esteatita, la serpentina, el talco, Perdón, ¿cómo dijo la anterior? la ¿Estatita? esteatita. Esteatita. Esteatita, así como se pronuncia. La serpentina. Profe, Sí. ¿podría prender la luz, porfa? Porque no se ve muy bien la pizarra. Ah, bueno. Gracias. ¿Así sí? Yo lo veo bastante borroso, pero no. Ajá. Ah, puede ser Capaz que sea el foco de la lente de la cámara. puede ser, esté reflejando la pantalla justamente de la compu. Bien, hay muchos minerales más, ¿no es cierto?, de las cuales podemos mencionar algunos como estos, ¿no es cierto? Y después tenemos el agua de mar, ¿sí?, como elemento que compone, ¿no? El agua de mar. De los cuales se utiliza mucho, ¿no es cierto?, para la obtención del magnesio, es la carnalita. Es la carnalita y el agua de mar. Y el agua de mar. Estos procesos, ¿no es cierto?, se llevan a cabo de distintos métodos, a través de distintos métodos. Punto y aparte, ¿sí? El magnesio se puede obtener en una concentración del 99,8% de pureza. No se usa puro en la ingeniería, no se utiliza puro en la ingeniería, porque se oxida fácilmente, y el óxido no lo protege continuando en la reacción. El uso de metal
el uso del metal es en la fabricación de cámaras, celulares, computadoras, armazones en general electrónicos, como el carro de las impresoras, el carro de transporte de impresoras, pero tiene un gran empleo en la ingeniería, en distintas aleaciones, como cajas y carcasas para automóviles, llantas de ruedas, y productos aeroespaciales. Profe, ¿está grabando usted? No, estaba haciendo Damián el proceso de grabar. Ah, claro. Ya me comuniqué con Ignacio para que se contacte y hagamos un buen trabajito. Bien, las propiedades físicas del magnesio son la temperatura de fusión a 650 grados, una densidad de 1,74, es un metal blanco, dúctil y maleable, a la temperatura del rojo, se quema con una llama vivísima. Formando el óxido de magnesio. Punto y seguido. Descompone el agua a 100 grados centígrados, desprendiendo hidrógeno y es soluble fácilmente en ácidos. En piezas estructurales
en piezas estructurales. Es muy tenaz. Es muy tenaz. Y resistente a la corrosión. Y resistente a la corrosión. Con el oxígeno, es muy inflamable. Dentro de sus puntos y seguido, dentro de sus características mecánicas, posee buena resistencia a la fatiga. Posee buena resistencia a la Disculpe, fatiga. ¿inflamable qué es? Muy inflamable con el oxígeno, decíamos, ¿sí? Sí. Punto y seguido. En la estructura posee muy alta resistencia a la fatiga. No es magnético. Ni forma chispas. Y tiene buen comportamiento. De amortiguamiento. Punto y aparte. El magnesio se obtiene luego de la extracción en yacimientos. Por la calcinación. Mediante la reducción con calor. Del carbonato de magnesio, o sea, de la dolomita, normalmente se obtiene una alta producción. Con el calor, entonces, del carbonato, se obtiene el óxido de magnesio. Este óxido, en reacción con el carbono, nos dará el monóxido de carbono, y magnesio gaseoso. Que es transformado por condensación a magnesio metálico.
que es transformado por condensación a magnesio metálico. El proceso denominado fission, o sea, proceso fission, así se escribe, fission, es la reducción térmica de el silicato de hierro, con el óxido de magnesio, silicato de hierro, con el óxido de magnesio en polvo a la temperatura de 1200 grados. A la temperatura de 1200 grados. En vacío, o en atmósfera inerte, para producir el metal. Punto y aparte. El proceso de electrólisis, denominado DOW, así se escribe, D-O-W, utiliza el agua de mar con el carbonato de magnesio y calcio, o sea, la dolomita. Entre paréntesis podemos poner la dolomita. El carbonato de magnesio y calcio que a su vez precipita con el hidróxido ¿El qué, profe? que a su vez precipita con el ácido, clorhídrico, para formar el cloruro de magnesio, que separa el metal en el cátodo, o sea, como el metal líquido, ¿no es cierto?, a temperatura. Y con el desprendimiento del gas cloro. O sea,
con la dolomita y el agua de mar, ¿no es cierto?, se va a formar por precipitación, ¿no es cierto?, precipitación química, el hidróxido de magnesio. Este hidróxido de magnesio se trata con el ácido clorhídrico y de esa reacción vamos a obtener cloruro de magnesio. El cloruro de magnesio luego nos va a dar, a través de la electrólisis, ¿cierto?, el proceso de deposición del magnesio metálico y el desprendimiento de gas cloro, ¿no es cierto?, que se deriva, ¿no es cierto?, a un almacenamiento que también es utilizado, ¿no?, para formar el cloro, ¿no? Entonces, esas son normalmente las distintas reacciones que se utilizan para obtener el magnesio, ¿no? Lógicamente, de la infinidad de usos, ¿no es cierto?, que tienen los distintos compuestos de magnesio, porque acá solamente son algunos pocos que he puesto, ¿no es cierto? Hay unos 5 o 6 más minerales que contienen magnesio. Lógicamente, se van a desarrollar varios métodos, ¿no es cierto?, de obtención. Fundamentalmente, tenemos el proceso de reducción, que es el Pignon, ¿no es cierto?, y el electrolítico, que es el Down. Pero después hay otros procesos, ¿no es cierto?, que según el tipo de mineral, ¿no es cierto?, se va a hacer una deposición con distintos elementos de reacción, y luego, ¿no es cierto?, se van a obtener un compuesto que mediante la electrólisis, o sea, mediante el sistema Dow, ¿no es cierto?, se va a obtener el magnesio metálico. El sistema Dow, entonces, es muy similar al proceso Hall-Hérold que habíamos visto en el aluminio, ¿verdad? Ustedes recuerdan que lógicamente en el caso del aluminio, la corriente eléctrica de los electrodos de carbón, ¿no es cierto?, provocaban, ¿no es cierto?, mediante la alúmina y la criolita, ¿cierto?, se separaba el aluminio en el piso, que era de carbón, que se generaba el ion negativo, o sea, donde se depositaba el metal, y el polo positivo de los electrodos era el que separaba, digamos, o sea, permitía la disociación del aluminio de todos los compuestos que se habían generado, como el óxido de aluminio y el fluoruro, ¿no es cierto?, de la criolita. En este caso, también, en ese mismo tipo de celda electrolítica, en el cátodo, ¿no es cierto?, se va a depositar el magnesio y a través de los electrodos, el pasaje de la corriente hace que el cloro, ¿no es cierto?, se vaya como gas, y ese gas, lógicamente, se confina en otros depósitos para lograr una reacción, digamos, completa para la obtención del magnesio.